Hay personas que nos enseñan a vivir. Aprender de ellos es seguir el camino para ser mejores y hacer juntos una sociedad más humana. El oficio de vivir. Las historias destacadas de El Diario de la República. Bienvenidos a una nueva edición del Oficio de Vivir. En el programa de hoy vamos a conocer la historia de Ramiro Guerra, un joven comprometido con su realidad, que gracias a su solidaridad logró rescatar de su terrible realidad a Mateo, un joven que era atado y encerrado por su familia dentro de su casa. Un poco de nerviosismo, pero contento por recibir el premio. El día que se inició la causa fue un fin de semana, un día sábado, aproximadamente a las 14:30, se recibe comunicación en sede policial del personal de prevención que solicitaba personal de judiciales, dado que en una vivienda de la calle Belgrano, antes de llegar a la avenida La Finura, había un menor que lo habían dejado encerrado. Inmediatamente personal de judiciales acude al lugar. Cuando llegamos al lugar, la prevención vendría a ser el oficial principal Galea, que andaba en el móvil base. Ya habían logrado sacar al menor del interior de la casa. Me interiorizo de la situación, inmediatamente le doy conocimiento al jefe de judiciales de ese entonces, subcomisario Contreras, le informo lo acontecido. En el lugar, cuando arribamos, ya se encontraba la ambulancia, personal de comisaría del menor y personal del comando. En ese momento yo estaba trabajando, prestaba servicio en la comisaría cuarta. Y si mal no recuerdo, creo que era un sábado 30. Y habrán sido más o menos, creo que 14:30, entre los 14:30 y 15 menos cuarto. Cuando recibimos un llamado a la comisaría, donde nos informaban que en calle Belgrano, antes de llegar a Avenida La Finur, había un nene que solicitaba ayuda policial. Entonces me dirijo con otro compañero mío en el móvil base de la comisaría. Cuando llegamos, digamos, viste cuando te llaman, te dicen un servicio, un nene que necesita ayuda, por ahí siempre pensaba que puede ser algún nene que está extraviado o pasó algo. Nunca imaginábamos, viste, que me iba a encontrar con que tenían un nene encerrado en una casa, viste. Cuando yo me entrevisto con Ramiro, que es el que me hace señas, que en el departamento, si no me equivoco, en el departamento 5 creo que ahí había un nene, porque son varios departamentos, digamos, tenés una entrada, un pasillo y tenés varios departamentos. Que ahí había un nene que a los padres lo habían dejado, lo solían dejar encerrado. Entonces él había dialogado con el nene y que pedía ayuda. Así que yo me acerco a la puerta del departamento, porque estaba cerrada la puerta, tenía un candado. Entonces yo golpeo la puerta y de adentro me contesta un nene. Me pregunta si era policía, le digo sí, soy policía y vengo a ayudarte. Decime qué te pasó o qué. No, dice, mis padres, mi mamá me dejó atado, dice. Pero yo me zafé, dice, me pude zafar. Entonces, más o menos revisando el departamento, porque estaba todo cerrado. En el costado, del lado derecho, había una ventana que en una parte le faltaba un vidrio, ¿viste? No tenía vidrio. Pero del lado de adentro tenía unas cajas. Entonces yo le digo al nene, le digo, ¿cómo te llamas? Me dice Mateo. Bueno, Mateo, mira, yo me llamo Rodrigo. Lo que vamos a hacer, le digo, fíjate si podés llegar, podés caminar, le digo, te podés mover, ¿estás bien? ¿No? Sí, sí, llegate hacia esa ventana que está hacia el costado, al lado derecho, le digo. Llegate ahí, fíjate, la veo la ventana, sí. Bueno, llegate, vamos a sacar unas cajas y vamos a ver si te puedo sacar por ahí. Porque si no, de otra manera, tenía que romper la puerta, ¿viste? Tenía que pedir ya, ¿viste? Bombero o algo para romperla. Tiramos las cajas con un policía y ahí estaba Mateo. Y no sé, justo cuando tiramos las cajas, justo se había sacado la cinta de las manos y se había podido sacar la correa. Y ahí lo ayudamos a sacar por la ventana con el policía. Entonces cuando podemos sacar las cajas, lo veo yo al nene y tenía una cinta.
a esta altura, ¿viste? De esa cinta de embalaje. Se la había sacado él para poder hablar. Y por la ventana lo sacamos con Ramiro, el vecino, el nene decía, que me ayudó, ahí lo pudimos sacar. No, yo lo agarré de los pies y el señor policía del torso y lo sacamos y el señor lo puso enfrente de su casa y le sacó fotos, todo eso, el protocolo ese, y después él fue a mi casa, comió, estuvo ahí, después llegaron médicos y un montón de gente. Ya todo esto ya se dio conocimiento, ¿viste? Al centro, se pidió ambulancia, la comisaría, ¿viste? Todo. Me avisa que tenía un caso importante y me lo resumió en 3 palabras que, digamos, el solo hecho de recibir ese mensaje a mí ya me impactó, porque me dice, estamos con el caso de un nene encadenado, atado y amordazado. Y a mí me alcanzó y me bastó con que me mandara ese mensaje para yo directamente ni responder el mensaje, fue llamar directamente para saber qué es lo que estaba pasando y también saber de qué se trataba, en dónde era. Es decir, yo sabía que era en jurisdicción de la comisaría cuarta, pero no sabía en qué calles. Quería saber también la edad que tenía ese nene, si estaba bien, si ya lo habían sacado. Tenía un poco como de susto, pero como que él ya se le había hecho común, ¿viste? Porque siempre lo que me alcanzó a decir, que yo pude dialogar ahí, que era, siempre lo dejaban atado, haciendo todos los padres, ¿viste? No sé por qué motivo. Aparentemente porque supuestamente se portaba mal, ¿viste? Cuando la jueza nos da el oficio, nos constituimos con ella, personalmente la jueza y nosotros, a la casa de Mateo. Sí recuerdo de ese instante cuando llegamos a la casa, era un ambiente muy... como que se sentía el ambiente triste en el lugar. La gente estaba afligida, era un ambiente muy diferente, mucho dolor se sentía. Realizamos la inspección ocular y secuestramos los elementos que consideramos eran medios probatorios para poder comprobar el delito que se investigaba en ese instante, ¿no? Hacía 4 o 5 años que alquilaban ahí, pero no se comunicaban con nadie. La verdad que a veces saludaban, a veces no. O sea, no conocíamos nada. Sabíamos que tenían chicos, pero nada más. No es que teníamos una convivencia de vecinos, como quien dice que uno puede entablar una convivencia. La verdad que con ellos no se podía. Sabíamos que tenía 2 nenas y el varoncito. Siempre veíamos a las nenas, el varón no. La verdad que nos llamaba la atención, siempre nos llamó la atención que por qué la criatura no salía. Salía en los tiempos nada más que de colegio, pero después no se lo veía jugar, no se lo veía en nada, así se le veía a las nenas. Hasta cuando ellos salían para irse al centro, tampoco se lo veía la criatura. La situación empezó porque los dueños de donde nosotros alquilábamos tenían como un garage ahí, había un auto que estaba... Y los chicos iban y jugaban en ese auto. Entonces el nene, por entre medio de una ventanita, se ubicaba y los miraba y le preguntaba, Ramiro, ¿ese es tu hermanito? Porque no conocía a mi bebé, que ahora tiene 3 años. Y le dice, sí, ¿cómo se llama? Beco, le decimos nosotros, en realidad se llama Máximo. Y qué bonito que es, yo no lo conozco. Y ahí empezó todo. Y le decía que tenía hambre y Ramiro iba a mi casa. Yo sábado y domingo trabajaba en ese momento en un hotel, entonces no estaba. Entraba a las 12 y salía a las 8, 9 de la noche, entonces como que no estaba. Entonces le decía a Mateo, a Ramiro, que tenía hambre, que quería comer, que no tenía. Entonces Ramiro iba a casa y le pedía a mi marido, a su papá le pedía comida y le dábamos de comer. Le daba, Ramiro le llevaba comida. Sospechaba que lo dejaban encerrado todo, pero no sabía que era hasta ese nivel el maltrato que tenía la criatura. Surge claramente el estado de abandono del menor Mateo. Se ve normal, lo que sí yo cuando lo reviso, lo palpeo por si tenía en la cabeza, lo que sí noté en la cabeza es que tenía, ¿viste? Cicatrices, ¿viste? Cuando tenés cicatrices que te quedan las líneas, ¿viste? Tenía varias cicatrices. Y en una parte de la cabeza casi tenía como un chichón, ¿viste? De que le habían pegado. Y yo le pregunté, ¿viste? Le digo, ¿te han pegado? Sí, dice, supuestamente la madre le había pegado días antes con una tabla en la cabeza, imagínate. Me dice que se había portado mal. Cuando salía a la escuela, o si no así lo veíamos y por esa ventana donde le dábamos de comer,
una cara triste pidiendo ayuda, de que él ya no quería vivir eso y quería irse de ahí y no podía. Sospechábamos por ahí, pero también, si bien es cierto, uno a veces veía que salían o a veces salían y nunca se sintió el niño antes gritar. Entonces nunca nos percatamos, nos dimos cuenta de que la criatura estaba sufriendo. Hasta 15 días antes de lo que pasó, que el niño ya empezó a comunicarse, a hablar. Yo había trabajado por la mañana y llegaba a las 2 de la tarde a mi casa y sentí que el niño gritaba, Ramiro, Ramiro. Y yo le decía, y me iba a sentar a comer y sentía que el niño gritaba, lo voy a ver. Y le digo que quería, y me dice, ¿y el Ramiro? No, le digo, Ramiro se fue, no está. Y me dice, ¿vos me podés dar de comer? Tengo hambre. Entonces le llevé un plato de tallarines que habíamos hecho, y le llevé comida, le llevé jugo, después me volví a gritar que quería más, le volví a llevar y después me devolvió el plato, el vasito que le habíamos llevado el jugo. Y le digo, no llores, no grites. Entonces él me dice, ayúdame, ¿me podés ayudar? Ayúdame. Yo le digo, yo te voy a ayudar, pero vos también tenés que decirle a la señorita, habla, pedí ayuda. Es que a mí no me creen. A mí no me creen, decía la criatura. Entonces me pidió ayuda, yo le dije que se quedara tranquilo, que yo iba a hacer lo posible para ayudarlo. En ese momento yo también tenía que salir porque teníamos un cumpleaños, y me fui al cumpleaños y el niño quedó. Siempre esperé, porque estoy segura que su mamá sabía que nosotros le dábamos de comer. Entonces, siempre esperé que fuera y me golpeara mi casa y me dijera que por qué le daba de comer. Nunca sucedió eso. Al contrario, fue más castigo para el niño. El domingo no lo dejaron solo. Se quedó el papá del niño. Y el próximo sábado fue cuando pasó todo. Era una situación que era conocida, pero bueno, ese día finalmente ellos decidieron darle intervención a la policía. Llamamos a la policía y después fue un día imparable, hasta las 2 de la mañana. Padre Ramiro, viste, que siempre tuvieron predispuesto, viste, fueron a la comisaría, viste, para declarar, ¿no? Porque por ahí hay mucha gente que como que tiene miedo, viste, o no se quieren meter por ahí, viste, para no tener problemas, viste, más si son vecinos, viste. Recuerdo que ese día recibo una llamada telefónica del oficial principal Marín, quien me pone en situación con relación a lo que había pasado con Mateo. Me explica que justamente el inspector Galea lo había sacado del interior de la casa, bueno, se había realizado todas las diligencias en primera instancia, que es primero la contención del menor, después se llamó comisario menor, se le dio conocimiento a la jueza y la jueza en ese instante ordena el allanamiento con el fin de inspeccionar la vivienda. Tratamos, una vez que tomamos conocimiento de la causa, recabar la mayor cantidad de elementos y ponerlos a disposición del juzgado, que fue que quedaron detenidos. Después de las 24 horas solicitaron una prórroga y después de la prórroga el juzgado interviniente les dictó la preventiva. Fue uno de los casos digamos, más fuertes en cuanto a lo periodístico, pero también a mí me conmovió mucho en lo personal. El niño ya había sido rescatado gracias al aviso que habían dado unos vecinos, la policía llegó, inmediatamente ese nene se lo sacó del domicilio y después había que esperar que llegaran los padres a la casa porque ellos lo habían dejado abandonado, encerrado y habían salido con las otras 2 hijas de la familia, 2 nenas que son un poquito más chiquitas que Mateo. Entonces la policía tuvo que montar todo un operativo también para esperar a que llegaran estos adultos a la casa. Y después, ya con la jueza Virginia Palacios, que es la jueza que estaba de turno en ese momento, cuando ella ya estuvo enterada, dispuso una serie de medidas, entre ellas la inspección y el allanamiento del domicilio. La vivienda en sí era una vivienda chica, o sea, no era muy grande. Y la cadena estaba en un antebaño entre la habitación, estaba en una puerta de ingreso entre la habitación y un antebaño estaba atornillada en el techo. De acuerdo a lo que nosotros constatamos, en el lugar no había comida ni agua, o sea, simplemente estaba la cadena atornillada en el techo y no se observó en el lugar
¿sí? Ni quedó comprobado dentro del expediente de que le dejaban alimento. Así que salimos cerca de las 9 de la noche con mi compañero fotógrafo Nicolás Bárbara a hacer la cobertura del caso. Mientras tanto íbamos dialogando con los vecinos de la cuadra para ver si conocían a esa familia, si lo ubicaban a Mateo, si conocían a las nenas, si ellos tenían conocimiento de cómo era la vida de ese nene. Había muchos chicos muy despiertos y que de forma muy espontánea nos contaban justamente que sí, que lo ubicaban, pero que era un nene que salía muy poco a la vereda, que estaba mucho adentro, que iba a la escuela, digamos, había sido alumno de la escuela Misiones, que está justamente ahí a metros de la casa de ellos, que veían mucho a las nenas, y algunos también dijeron que en algún momento habían visto que por ahí lo veían con alguna marca, digamos, de algún golpe. Espontáneamente relataba los malos tratos, que los padres le pegaban con palos, con mangueras, que lo dejaban solo, que no podía ir ni al baño, que lo dejaban sin comer. Ya cuando pudimos hablar con la gente que vivía en el inquilinato, y más precisamente con la familia de Ramiro, con su mamá Sandra, con Marcelo, con el papá, ellos, bueno, ya nos expresaron de forma más directa que bueno, era un nene que no era la primera vez que lo encerraban, que lo ataban, que lo dejaban sin agua, sin comida. En el momento del juicio, tanto María del Carmen como Antonio argumentaron, digamos, con sus palabras, ellos argumentaron que al no tener ciertos recursos, ellos no habían podido darle un mejor pasar a los hijos y que eso también les había imposibilitado tener ciertos recursos para criar bien a sus hijos, no solamente a Mateo, sino también a las otras dos nenas. Pero yo creo que acá hay una cuestión no pasa por la humildad, pasa por otro lado, por el amor que vos tenés por tus hijos. Por favor, no me prohibida que vea a mis hijos porque ya no tendría ganas de seguir viviendo estando presa. Voy a cumplir con lo que he hecho. Sí, no voy a cumplir. Porque sé que hice mal. Porque no tuve consejo, no tuve ayudas sociales. Ninguna psicóloga me ayudó cómo ayudar a mi hijo. Cómo tenía que yo tratar a mi hijo. Cómo poder ayudarlo a mi hijo con estas circunstancias que yo pasé. El padre y la madre ignoraban la situación. Quisimos hablar nosotros, preguntarle. Siempre desconocieron, o sea, siempre negaron, muy evasivas eran todas las respuestas de ellos para con nosotros y con la jueza que estaba en el lugar. Después, al final de buscar los elementos probatorios por la inspección ocular, cuando ya la jueza ordena la detención, hasta ese tiempo el padre negaba todo, negaron permanentemente. Yo creo que ellos vinieron a darse cuenta de la situación que estaban cuando quedaron en la comisaría detenidos. Ahí yo vi al padre y a la madre que se les caía una lágrima por la situación. No sé si habrá sido por la situación que estaban pasando ellos o por el mal rato que le hicieron pasar a Mateo. Cada vez que me tocaba declarar lloraba. Porque me lo imaginaba, porque no podía creer, porque no podía entender que una mamá hiciera eso. Se presentaron también distintas pruebas. Hay una que fue como muy impactante porque mientras estaba la prórroga de la detención, los abogados que defendieron a Torres presentaron 3 filmaciones que él tenía guardadas en su teléfono celular. Él las presentó, digamos, o su defensa las presentó con el argumento de que eso daba la pauta de que él había recogido con su teléfono una prueba de los maltratos que los ejecutaba la madre, su mujer, digamos, y que él los había tomado a esos videos para después denunciarla en la justicia. Y en realidad fueron pruebas que lo perjudicaron a él. 20 días antes había ido a la comisaría del menor por la escuela, porque le habían hecho ir, pero así como fue, volvió con el niño. Entonces yo decía, ¿dónde está la justicia? ¿Qué es lo que está pasando? Porque si queda impune y ella puede ir a retirar al niño y el niño les está manifestando algo y no creen, para nosotros era algo imposible, ¿viste? Entonces yo como mamá, yo me ponía mal y pensaba cómo lo podía ayudar.
Bueno, y a pesar, cuando pasó todo esto, como que se transmitió, quedó un poco más uno tranquilo, más relajado, sabiendo que el niño había salido de esa situación, de ese tormento que estaba viviendo. Duele la situación, duele mucho ver una criatura abandonada, que diga que tiene hambre. O sea, siempre duele, porque uno siempre ve a un niño con la edad del hijo de uno. Entonces es un dolor, pero tratamos de suponer, de suplantar ese dolor por el trabajo para que la persona autor de este delito, de este daño, pague lo que hizo. Ramiro también es un nene muy despierto y yo valoro muchísimo el gesto que él tuvo de tomar esa situación, tomar las riendas de esa situación, pedirle a los padres, avisarle a los padres y sus padres, bueno, también asumir esta responsabilidad también respecto a otro niño, jugársela y hablar con la policía inicialmente y bueno, después ellos también fueron a declarar y ratificar en la justicia. Como profesional, en estas situaciones te puede llegar lo que está pasando, pero tenés que velar y tratar de hacer las cosas bien para que las personas que cometen estos delitos lo paguen con la justicia como corresponde y tratar de no cometer errores y tratar de recuperar y recabar todo tipo de elementos que hacen a comprobar el delito que cometieron. Uno se tiene que tratar de enfocar en eso. No puedes perder el tiempo en otra cosa, sino en juntar todos los elementos suficientes para que paguen lo que están haciendo. Se resuelve, primero, declarar culpable a María del Carmen García de datos y demás circunstancias personales sobrantes en auto del delito de abandono de persona doblemente agravado por el grave daño a la salud de la víctima y por el vínculo en perjuicio del menor Mateo José Torres y en consecuencia condenarlo a sufrir la pena de 12 años de prisión accesoria de ley y costa procesal. Declarar culpable a José Antonio Torres de datos y demás circunstancias personales sobrantes en autos del delito de abandono de persona doblemente agravado por el grave daño en la salud de la víctima y por el vínculo. Condenarlo a sufrir la pena de 12 años de prisión accesoria de ley y costa procesal. Reconforta que Mateo ya esté, primero en este momento, seguramente debe estar con una familia solidaria en una situación mucho mejor que la que estuvo y después que se hizo lo correcto para ayudarlo y que la gente que hizo este mal esté pagando. Saber cómo está, preguntarle que si se siente bien él, esas cosas, que si se siente feliz. Y aparte de otros padres que lo quieran y que pueda salir a jugar, no como los padres biológicos que tenía de que no lo dejaban salir. Soy el amigo de él y que si se siente feliz, que si él se siente feliz, está bien, todos estamos felices. Hay personas que nos enseñan a vivir. Aprender de ellos es seguir el camino para ser mejores y hacer juntos una sociedad más humana. El oficio de vivir. Las historias destacadas de El Diario de la República.